De Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 14. Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 14. Ahí vamos a estar el día de hoy meditando en la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 14. Así es que por favor busquen ahí en sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 14. Entonces vamos a estar el día de hoy mirando y escudriñando en la palabra del Señor, ¿verdad? Y el mensaje de hoy se llama, ¿verdad?, cuán ricos somos y no lo sabemos, ¿verdad? Así es que ese es el tema del mensaje, cuán ricos somos. Imagínese usted, nosotros no sabemos que somos ricos, ¿verdad? Y la verdad que vamos a mirar en la palabra del Señor a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Riqueza, ¿verdad? Es lo que el mundo, lo que toda persona anhela en este mundo, riquezas, pero vamos a mirar que esas riquezas van más allá de lo que nosotros podemos concebir como riqueza, las cosas materiales, ¿verdad? Es todavía mucho más preciado, mucho más grande que las riquezas materiales. Así es que vamos, y eso conlleva también disfrutar también las riquezas materiales. Puestos de pie, mis amados hermanos, para reverencia de la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 14. Dice la palabra del Señor así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tomen asiento, mis amados hermanos. Había una vez, ¿verdad? Estaba un abogado, ¿verdad? Que estaba a punto de dar a conocer, ¿verdad?, lo que eran los deseos de una persona que había muerto, o sea, iba a dar a conocer el testamento del difunto. Estaban ahí su familia, ¿verdad? Pero era una familia muy interesada, que nunca estuvieron con el difunto, nunca estuvieron ahí para ayudarlo, ¿verdad?, cuando él necesitaba. Pero esta familia estaba ahí, era una familia avarienta, ¿verdad? Una familia que estaba ahí ansioso de saber qué era lo que su ser querido les había dejado por herencia. Entonces vino el abogado, ¿verdad?, y dijo con unas palabras solemnes, dijo, en otras palabras, dijo: yo, Juan Pérez, en pleno uso de mi facultad y con buena salud, ¿verdad?, dice, declaro, ¿verdad?, en este testamento, ¿verdad?, yo en pleno uso de mis facultades y en mi razón y con buena salud me lo he gastado todo.
para desgracia de sus familiares, para aquellos que estaban esperando qué era lo que el testamento su familiar les había dejado, se dieron cuenta que él no había dejado nada, se había gastado todo. Pero miramos, mis amados hermanos, que cuando Jesús escribió el testamento para su iglesia, hizo todo posible para que compartiéramos su riqueza espirituales y en todas las cosas que son verdaderamente cosas buenas de Dios para su pueblo. En vez de gastarlo todo, Jesucristo pagó por todo. Su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección hicieron posible nuestra salvación. Disfrutar verdaderamente de las riquezas eternas, ese gran regalo de Dios, esa gran bendición de Dios que es la salvación, la paga, ¿verdad?, que Jesucristo dio en la cruz del Calvario, pagando Él nuestros pecados. Nos incluyó en su testamento y después murió para que ese testamento entrara en vigencia. Fíjese qué interesante. Cuando una persona hace un testamento, ¿verdad?, esta persona tiene que morir para que ese testamento sea una realidad para sus seres queridos y puedan disfrutar de lo que se ha dejado, ¿verdad?, o lo que la herencia que se le ha dejado. Pues déjenme decirle, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo en su testamento, ¿verdad?, Él dejó verdaderamente todo para su pueblo. Él se aseguró que ese testamento fuera redactado a favor de todos aquellos que buscaban y aquellos que creían en Dios. Pero algo también importante, miramos que Jesús murió para que ese testamento entrara en vigencia. Luego resucitó con poder de los muertos para convertirse en el abogado celestial y estar él verdaderamente seguro que los términos de ese testamento se llevaran a cabo. En otras palabras, mis amados hermanos, miramos que el apóstol Pablo aquí en este maravilloso libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 4 en adelante, nombra tan solo algunas bendiciones que componen nuestras riquezas espirituales. Y vamos a mirar la primera bendición que nosotros compartimos, la primera bendición que nosotros tenemos como herederos de Dios, dice la palabra, las bendiciones del Padre para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el versículo 4, ahí versículo 4 en adelante, dice: según nos escogió Él, oiga bien, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese qué interesante, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En primer lugar, ¿quién nos escogió? Dios el Padre nos escogió, según dice el versículo 4. Él nos escogió. Esta es una maravillosa doctrina de la elección, una doctrina que a muchos ha confundido, ¿verdad?, y a otros han perturbado. Miramos que esto es algo, mis amados hermanos, de que usted y yo debemos de entender, que Dios nos eligió, dice la palabra del Señor, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién es el que nos escogió? ¿De quién depende nuestra salvación? ¿Quién fue el que buscó a quién? Me preguntaba una hermana esta semana, pastor, dice, aunque yo ya más o menos lo sé. Dice, ¿quién fue el que buscó a Dios? ¿Fue que Dios nos buscó o podemos decir nosotros buscamos a Dios? Mis amados hermanos, según lo que dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor de que Dios es el que tomó la iniciativa, dice la palabra del Señor. Él dio el paso para buscarnos a los que estábamos perdidos, dice la palabra del Señor. Por el otro lado, dice de que el hombre, el ser humano, no busca a Dios, dice la palabra, porque dice que no hay quien busque de Dios.
Entonces, miramos en primer lugar que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice la palabra del Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Entonces miramos que Dios es el que nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. El pecador perdido, abandonado a su voluntad, nunca busca de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 11, y mire lo que dice la palabra del Señor. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, no podemos jactarnos nosotros de decir: ay, es que yo busqué del amor de Dios y por eso yo soy cristiano, por eso yo soy salvo. Mis amados hermanos, es el Padre amoroso el que nos buscó, dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo: yo vine a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Por lo tanto, mis amados hermanos, nos damos cuenta que Dios nos eligió desde antes de la creación del universo. Así que nuestra salvación depende completamente de la gracia de Dios y no está basada en nada que usted y yo hayamos hecho en nuestra vida. Él nos escogió, nos eligió en Cristo, no por nosotros mismos, sino solo por la multigracia maravillosa de Dios. Él verdaderamente, el que nos ha dado el propósito de ser santos y sin mancha. En la Biblia la palabra elección es siempre para algo, dice la palabra. Es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. ¿Responde el pecador al llamado de Dios? Claro que no, mis amados hermanos. No, el pecador no responde, porque la gracia de Dios es la que lo sensibiliza para que pueda escuchar verdaderamente el llamado de Dios, que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le quiere perdonar sus pecados y hay un Dios que le quiere dar salvación y vida eterna. En el libro de Juan, primera de Pedro, capítulo 1, 3, miramos, ¿verdad?, que hablamos de que Dios Padre, ¿verdad?, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad?, las tres personas de la deidad, la Trinidad maravillosa de Dios, tienen un papel importante para la salvación de los hombres. Y esto no es algo que ocurrió verdaderamente después del caos que hubo en lo que aconteció en el huerto del Edén. Mis amados hermanos, la palabra del Señor habla de que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay otro problema también. Cuando nosotros hablamos o pensamos en predestinación, nosotros nos imaginamos que Dios dijo: este va a ser salvo, este no va a ser salvo. Entonces podemos mirar a un Dios que hizo excepción y escogió personas. La predestinación, mis amados hermanos, no está basado, ¿verdad?, en las personas que se pierden, sino en las personas que se salvan, que son salvas. A eso se refiere la predestinación. No es que Dios ha predestinado para que unos sean salvos y para que otros vayan al infierno. Vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Fíjense, miramos que las personas de la Trinidad, o sea, están involucradas en la salvación. En lo que se refiere a Dios el Padre, Él te salvó cuando te eligió en Cristo en la eternidad pasada. Pero esto es solo una parte del proceso maravilloso de la salvación en todos los tiempos. En lo que respecta a Dios el Hijo,
Hijo, a Jesucristo, Él te salvó cuando murió en la cruz del Calvario. Y en lo que se refiere a Dios, el Espíritu Santo, Él te salvó cuando te motivó a rendirte a su convicción al recibir y escuchar el mensaje de Dios y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces miramos que cada una de las tres personas de la Trinidad, la deidad de Dios, tienen un propósito grande y maravilloso desde antes de la creación de los tiempos, dice, en cuanto a la salvación de los hombres. Vamos a mirar en el versículo 5, Él nos ha adoptado. Miramos el primero, que es que Él verdaderamente nos escogió, y segundo, Él nos ha adoptado. Miren lo que dice el versículo 5. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mire, aquí nos encontramos con una palabra muy importante, predestinación. Esta palabra se usa en la Biblia y se refiere en primer lugar a lo que Dios hace por la persona salva. Aquí no estamos hablando de ninguna persona que verdaderamente está predestinada, no nos habla de predestinado al infierno, porque esta palabra se refiere tan solo al pueblo de Dios. La palabra sencillamente significa decretar de antemano, predeterminar. La elección parece referirse a las personas, tanto que la predestinación y los propósitos de Dios en cuanto a la salvación, por ejemplo, Dios predestinó que su Hijo Jesucristo muriera crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. También Dios predestinó nuestra adopción, como podemos mirar en el versículo 5. Y también Dios nos ha predestinado para que seamos conformes a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Vaya por favor, y lea su Biblia. Y mire lo que dice el Señor en cuanto a la predestinación del cristiano. No está hablando de personas que no han recibido verdaderamente el perdón de sus pecados. Dice Romanos 8, 28 y 30. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como también miramos que nos habla de nuestra herencia. Fuimos predestinados ¿para qué? Para ser herederos, dice la palabra del Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense qué interesante. Nos habla de adopción. Tiene un doble significado, tanto presente como futuro. Se entra en la familia de Dios por medio de la adopción, dice la palabra. Se entra en una familia por medio de la regeneración, del nuevo nacimiento. Eso es lo que acontece cuando nosotros venimos y nos convertimos, creemos y entregamos nuestra vida a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 18, miramos la historia de un hombre que era un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Este dice que era un principal en la sinagoga de los judíos, un maestro de la ley, ¿verdad? Pero vino de noche a Jesús con una palabra, con una pregunta inquietante. Él quería saber y no estaba seguro de cómo poder llegar al cielo. Por supuesto que era una pregunta muy importante para él y debe de ser muy importante para cada cristiano. ¿Estoy seguro yo de que puedo ir al cielo o que voy a ir al cielo? Debería de inquietarnos, debería de nosotros intrigarnos, deberíamos nosotros de buscar la respuesta si tenemos duda en cuanto a esa pregunta. ¿Cómo puedo yo heredar el reino de los cielos? Pues este hombre era un principal en la sinagoga, dice la palabra del Señor, y vino a Jesús de noche por miedo a que lo juzgaran, ¿verdad? Sus compañeros, que eran personas que
que eran religiosas, mas no estaban buscando de Dios, sino que eran personas religiosas. Y vino y le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer yo para heredar el reino de los cielos? La respuesta de Jesucristo fue: te es necesario nacer de nuevo. Mis amados hermanos, miramos que para ser adoptados en la familia de Dios tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer espiritualmente. Nacimos naturalmente de nuestros padres, pero eso, mis amados hermanos, no nos garantiza a nosotros que somos hijos de Dios. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando el ser humano, cuando el hombre recibe a Jesús, cree en Jesús como su Señor y Salvador, entonces es donde se produce el nuevo nacimiento. Donde dice la palabra del Señor: somos adoptados hijos de Dios. Pero déjame decirle algo. Aquí miramos en lo que hemos estado leyendo, hablamos de adopción, pero también estamos hablando nosotros de otra palabra. Estamos hablando de herencia. Fíjese bien. ¿Quiénes, según la ley, son aquellos que pueden disfrutar de una herencia? La palabra del Señor nos habla que las personas mayores pueden disfrutar. A un niño se le puede dejar una herencia, pero un niño no puede disponer de una herencia hasta que sea una persona adulta, madura. Entonces puede tomar posesión y puede disponer de su herencia. Pero déjeme decirle algo: usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la adopción, pero esta adopción, mis amados hermanos, es una adopción que se ha generalizado y podemos disfrutar en el momento mismo que hemos sido adoptados. No tenemos que esperar ningún tiempo para disfrutar de las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque déjenme decirle, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos habla de que nosotros somos hijos de Dios. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Y vamos a mirar un asunto importante acerca de este tema, ¿verdad? Adopción es el acto de Dios por el cual le da a sus hijos una posesión de adulto dentro de la familia. ¿Por qué lo hace Dios? A fin de que podamos de inmediato comenzar a reclamar nuestra herencia y disfrutar de nuestras riquezas espirituales. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo de 1 en adelante. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Oiga bien, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense qué interesante. Cuando Cristo vino, mis amados hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Pero también, mis amados hermanos, Dios nos ha bendecido a nosotros con esa promesa maravillosa de que nosotros somos herederos de Dios. Pero en Cristo Jesús, mis amados hermanos, somos herederos que podemos disfrutar de esa herencia, de esa bendición en el momento mismo que aceptamos a Cristo, porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Hemos renacido de nuevo, hemos sido libertados, dice la palabra de Dios, de la ley, y ahora vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
El cristiano, mi amado hermano, debe de tener y debe de entender lo maravillosa e inmensamente bendecido, rico que somos nosotros en bendiciones de parte de Dios. En primer lugar, Dios nos escogió. ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estaba yo? ¿A dónde nos encontró el Señor? Mis amados hermanos, estábamos nosotros envueltos en el fango, en el lodo del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, y de ahí Dios nos llamó. El amoroso Padre Celestial se dignó en darnos la mano y sacarnos del lago donde estábamos nosotros hundidos en el pecado. Dios nos lavó por la sangre preciosa de Cristo. Dios nos perdonó, nos dio una nueva oportunidad. Cuando tú y yo escuchamos el llamado de Dios a través del poder de la palabra del Evangelio, y el Espíritu Santo de Dios nos preparó y nos dio a nosotros el entendimiento para darnos cuenta de que si moríamos sin Cristo íbamos a ir al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y miramos que nada de lo que nosotros podamos hacer en este mundo, por muy bueno que seamos, podemos ganarnos el cielo. Solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, solo a través de ese regalo maravilloso que es Jesús, que murió por nuestros pecados. Cuando nosotros depositamos nuestra fe y le decimos al Señor: Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida, cambia mi vida, Señor, sé tú el Señor y Salvador de mi vida, entonces ocurre el nuevo nacimiento. Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios verdaderamente nos hace parte de su familia, nos adopta como su familia, pero también usted y yo tenemos una gran bendición. Somos herederos de las riquezas espirituales de Dios para nuestra vida. También en el versículo 6 nos habla de adopción. Mire lo que dice el versículo 6, váyase ahí. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjese bien, Él nos ha aceptado, dice el versículo 6. No podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿verdad? Aceptables a Dios. Pero Él, por su gracia, nos hace aceptos en Cristo. Esta es nuestra posición eterna que nunca cambiará. Algunas traducciones dicen que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es lo que dice la nueva versión de la Biblia, la nueva versión, creo que es internacional, ¿verdad? Él nos ha escogido, dice, nos ha aceptado literalmente por la gracia de Dios. En Cristo somos aceptados. En el libro vamos al versículo 7 en adelante, vamos a mirar, estamos viendo las bendiciones que tenemos en Dios el Padre, ¿verdad? Miramos el primero: fuimos nosotros verdaderamente escogidos por Dios. Segundo, Él nos ha adoptado. Tercero, Él nos ha aceptado. Y ahora en las bendiciones que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Versículo del 7 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 7 en adelante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Fíjese, ¿quién fue el que murió por los pecadores? ¿A quién podemos identificar en el versículo 7 en adelante? Si en los versículos anteriores pudimos identificar a Dios el Padre, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor, el que nos aceptó, oiga bien, pero ahora podemos mirar en Jesús nuestro Señor. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él nos ha redimido del pecado, de la condenación, dice el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. En quien tenemos redención. Entonces, el primer punto que miramos aquí, la bendición que tenemos de Jesucristo nuestro Señor, que Él nos ha redimido ¿de qué? De nuestro pecado. Redimir significa comprar, liberar por medio del pago, ¿verdad? Por un precio.
Así que podemos mirar, mis amados hermanos, que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había más de 10 millones de esclavos en el Imperio Romano. ¿Quién podía pagar un precio para darle la libertad a tantos esclavos? Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, que hubo un hombre que podía pagar el precio no solo de esos 10 millones de esclavos que habían en el Imperio Romano en los tiempos de Jesús, sino que había un hombre que tenía la capacidad y el poder de pagar el precio de todo lo que estaban esclavizados en la humanidad, esclavos al pecado. Y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 18, váyase ahí por favor y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién pagó el precio? Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados, oiga bien, de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como el oro y la plata. Esto significa que somos libres de la ley y que Cristo pagó el precio. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, según dice Romanos capítulo 6. Si usted lee todo el Romanos capítulo 6, se va a dar cuenta cómo Jesús nos libera del precio de la esclavitud del pecado y libre del poder de Satanás, ¿verdad?, que tenía sobre nosotros. Gálatas capítulo 1, 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre. Entonces miramos que Jesucristo nos libera del poder del mundo, del poder de Satanás, pero también, mis amados hermanos, si fuésemos esclavos seríamos pobres, pero como somos hijos de Dios, somos ricos en la gracia de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de toda potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Mire qué maravilloso. Él nos redimió. Cristo, Jesús, nuestro Salvador, nos redimió. Pero también Él nos ha perdonado nuestros pecados. La palabra perdonar significa llevar afuera. Dice que en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 6, ¿verdad?, miramos que el sacerdote venía y llevaba 2 machos cabríos, uno para ser verdaderamente sacrificado ahí, ¿verdad?, en el altar. Uno era rociada su sangre, ¿verdad?, y era sacrificado ahí en el templo. El sacerdote hacía eso, pero con el segundo, ¿verdad?, animal, venía y oraba, oiga bien, oraba por el pueblo de Israel y traspasaba los pecados del pueblo, ¿verdad?, hacia ese segundo animal, y ese era liberado en el desierto para que se perdiera, se fuera sacado afuera. Literalmente significaba, mis amados hermanos, que era una expiación, había sido llevado y había sido abandonado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice de que Él tira a lo más profundo de la mar nuestros pecados y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces, miramos que Jesucristo nos ha perdonado. En el libro del Salmo, capítulo 103, versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados. Pero también en el versículo del 8 al 10, Él nos ha revelado su santa voluntad. Váyase por favor a Efesios capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjense qué interesante. En esta carta, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da mucho a conocer acerca del plan de Dios para su pueblo. Miramos que ese plan maravilloso era
en primer lugar, que el hombre fue separado de Dios a causa del pecado. En el libro de Génesis capítulo 3 nos damos cuenta, creo que lo estuvimos viendo ahora en la escuela dominical, qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Miramos que el hombre fue separado de la comunión de Dios a causa del pecado. Luego el hombre se separó del hombre cuando Caín mató a su hermano Abel. Y en el versículo 4, y luego la gente trató de mantener esa clase de unidad para mantenerse unidos, y vinieron y construyeron, dice la palabra del Señor, una torre gigantesca, la torre de Babel. ¿Y sabe qué ocurrió al final? Dice que Dios lo dispersó por toda la faz de la tierra. Miramos que hubo confusión, mis amados hermanos. Pero déjeme decirle que en nuestro Señor Jesucristo Dios nos ha revelado, ¿verdad?, los misterios. Cuando Dios llamó a Abraham, estableció una diferencia entre su pueblo y aquellos que verdaderamente no eran el pueblo de Dios. Una diferencia que mantuvo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pecado todo lo dispersa, pero en Cristo Dios reunirá toda la culminación de los tiempos. Nosotros somos parte del programa eterno de Dios. Mis amados hermanos, qué gran bendición cuando nosotros hablamos de misterio. No es algo escondido, estaba escondido por los tiempos, pero Dios le plació manifestarlo a su iglesia, a usted y a mí. Dios nos bendijo verdaderamente para que miráramos el cumplimiento de sus promesas. Dios reunió, dice, a todos los que habían sido predestinados, y ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya para terminar, ahora vamos a mirar la bendición de parte del Espíritu Santo. Versículos 13 y 14, ahí adelante, versos 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la ara de vuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Fíjense bien, ahora acabamos de mirar, ¿verdad?, lo que Dios hizo, ¿verdad?, en la eternidad pasada. Nos predestinó para ser hechos hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que hizo Dios el Padre, según el versículo 4 al 6. También miramos la historia pasada. ¿Qué aconteció? ¿Verdad? Versículo del 7 al 12. Miramos que el cristiano verdaderamente, miramos lo que ocurrió cuando Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años, Jesucristo murió en una cruz, pagó el precio de los pecados. Y su última palabra, cuando estaba a punto de entregar su vida ahí en la cruz, dijo: consumado es. O sea, esto está culminado. Ya no hay nada más que se pueda hacer. La salvación de los hombres se ha ganado. Y Cristo murió y pereció en la cruz del Calvario. Todos sabemos lo que la Biblia dice en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es en el pasado. ¿Y qué ahora entonces en el presente? Bueno, déjeme decirle que los creyentes experimentaron inmediatamente en Efeso lo que el Espíritu Santo había obrado en su vida, y ellos lo sabían, habían sido sellados, dice el versículo 13. En este versículo se presenta todo el proceso de la salvación. Fíjese qué interesante. ¿Cómo comienza la salvación del perdido? Primero, escucha el mensaje. Escucha el evangelio. Alguien predica. Pero ¿sabe usted que no es que usted toma la decisión, sino que el Espíritu Santo de Dios está haciendo un trabajo, una labor que es primordial e importante? El Espíritu Santo de Dios convence al mundo de pecado y de juicio. Por eso cuando escuchamos el mensaje de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, nos dimos cuenta que estábamos perdidos y necesitábamos a Cristo en nuestro corazón, porque entonces estábamos condenados y moríamos a ir al infierno por la eternidad.
El Espíritu Santo de Dios hizo ese trabajo maravilloso. En el momento que escuchamos el mensaje, el Espíritu Santo de Dios puso convicción y entonces nosotros aceptamos la invitación de Cristo en nuestro corazón. Y dice el versículo 13, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Fíjese qué interesante. ¿Sabe usted que cuando se firma un documento importante, hay dos cosas que le dan validez? En primer lugar es la firma, o en segundo lugar es el sello. Cuando Dios culminó la salvación del ser humano, del hombre, dice la palabra del Señor que selló con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Cuando el pecador escuchó el mensaje, se arrepintió, recibió el mensaje, dice que es sellado, la transacción ha sido culminada. Es válido, mis amados hermanos. Tiene verdaderamente la validez, no de un hombre y de un abogado, sino que del abogado celestial de Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo de Dios sella al creyente. ¿Como quién? Como una parte de la familia de Dios. ¿Sabe usted que cuando un niño nace, da un registro, ¿cómo le llaman? Una acta de nacimiento? Y si usted se fija en las actas de nacimiento, están firmadas por las autoridades que corresponden. Una acta de nacimiento sin una firma o un sello correspondiente de la identidad que está autorizada para tal, si no tiene ese sello y esa firma, no tiene validez. ¿No es cierto? Hay un documento. Pues déjenme decirle, mis amados hermanos, que el cristiano también, cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, le da la garantía, el sello del Espíritu Santo que pertenece a Dios y que es un hijo de Dios. Qué bendición tan grande nos da nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Otro punto importante que da el Espíritu Santo que Él nos ha dado, dice, las aras, dice el versículo 14, aquí estoy terminando, dice, que es las aras de nuestra herencia. Oiga, aquí nos está hablando otra vez de herencia. Si nosotros somos hijos adoptados de Dios, también tenemos nosotros esa garantía que como hijos de Dios, nosotros somos herederos, coherederos con Cristo Jesús, dice la palabra. Y en el versículo 14 nos habla que el Espíritu Santo de Dios es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es un punto importante. Aras es una palabra fascinante. En los días del apóstol Pablo significaba la fianza que garantizaba la compra final de alguna mercadería o propiedad. Fíjese qué interesante. El Espíritu Santo es el primer depósito que Dios nos da para garantizarle a sus hijos que terminará su obra de Dios para garantizarnos a cada uno de nosotros que llevará finalmente esa obra a cabalidad para su gloria. La redención de la posesión adquirida se refiere a la redención del cuerpo en el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 en adelante, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Jesucristo, cuando venga por segunda vez, porque le veremos tal como es Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Redención, mis amados hermanos. ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Que seamos semejantes a Jesucristo su Hijo. En este mundo no lo vamos a lograr,
Pero eso ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez y seamos, ya sea que seamos arrebatados si estamos vivos o seamos transformados, resucitados cuando si estamos en la tumba, entonces seremos igual como es Él, dice la palabra, en cuerpo glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Riquezas, por supuesto que las tenemos. Riquezas que sobreabundan, mis amados hermanos, para los hijos de Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición sobreabundante, dice la palabra de Dios, para que disfrutemos en este momento y la sigamos disfrutando por la eternidad. Tenemos la garantía, tenemos el sello. Está verdaderamente esa transacción, mis amados hermanos, ha sido garantizada y culminada, sellada y firmada, mis amados hermanos, que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos con nuestro Señor Jesucristo para la gloria y alabanza de su nombre. Ahí donde está, le voy a invitar que incline su rostro, mi amado hermano, y que pueda usted, no importando la situación o la adversidad o la prueba o la lucha o lo que usted esté pasando en este momento, acuérdese, mis amados hermanos, que grande y poderoso es el que ha prometido. Y Dios ha prometido, mis amados hermanos, que todo aquel que es hijo de Dios, dice la palabra del Señor, hemos sido adoptados como hijos de Dios y somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que disfrutemos verdaderamente la maravillosa gloria y gracia de Dios por la eternidad. Este mundo no es el final del todo. Lo mejor está por venir para los hijos de Dios. Podemos ser felices, disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios aquí en este momento. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, el que nos da la fuerza, la fortaleza, el que nos ayuda, dice la palabra del Señor, el que nos sostiene, el que nos enseña, el que nos guarda. Pero también, mis amados hermanos, tenemos garantizado la gloria por la eternidad. Seremos transformados, dice la palabra de Dios. Seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. No tendremos ya ningún deseo hacia el pecado, hacia lo malo, porque seremos transformados en cuerpos glorificados, así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y el honor y te agradecemos, Señor bendito, por el gran privilegio que nos da de ser hijos tuyos. Gracias, mi amado Dios, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nuestros corazones, Señor. Padre, estamos esperando, Señor. Estamos esperando, Señor, no disfrutar de esa herencia, porque ya la estamos disfrutando. Pero la miraremos, Señor, culminada, Señor, y estaremos gozando de ella en todo el esplendor el día, Señor, que tú regreses o que estemos en tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, nos cuides, Señor, que seas tú, oh Dios bendito, a través de tu Espíritu Santo, el que siempre, mi Dios amado, nos mantenga, Señor, perseverando, Padre, dando buenos frutos, Señor, porque estamos conectados a la vida verdadera, a nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalece sus vidas, ayúdales y recuérdales el gran privilegio que tenemos, Señor, de ser hechos hijos tuyos, Padre, que tenemos el sello del Espíritu Santo que nos da la garantía que somos tus hijos hoy, en este momento, en el mañana, en el futuro y por la eternidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Si alguien me les puede avisar a mis hermanos que están arriba, especialmente a mi hermana May,